Oiga, mire, fíjese que yo creo que usted sí sabe que hay cosas que nos hacen daño y no nos damos cuenta. Por ejemplo, algunas casas están cubiertas las paredes con pintura muy vieja. Esa pintura puede enfermar a las personas, porque esas pinturas se hicieron con plomo. Plomo se incluyó en la fórmula y el plomo es contaminante y es venenoso. Las gasolinas en un tiempo tuvieron plomo. No sé si usted se habrá fijado que algunas gasolinas dicen sin plomo. Le quitaron el plomo a las gasolinas cuando se dieron cuenta que este era un contaminante que envenenaba a las personas y les hacía daño. A los niños les impide el desarrollo y a los adultos les provoca ciertos síntomas, inclusive cuando la concentración de plomo es demasiado grande, las personas inclusive pueden morir. Entonces, lo mismo sucede, hermanos, en algunos casos. Mire, la falta de perdón es un tóxico, es un tóxico que nos puede enfermar. Y a veces ocurren cosas en nuestra vida y son cosas negativas y son solamente consecuencia de eso, consecuencia de aquello que tenemos en el corazón, ¿verdad? Y con lo que no hemos tratado. Si puede ser un veneno así tipo plomo, ¿verdad? No nos damos cuenta, pero está ahí y nos está envenenando. Otra forma que pudiéramos compararlo sería como con una brasa, ¿verdad? Es una brasa, no hay grandes manifestaciones, no hay grandes flamas, pero es una brasa que está ahí ardiendo, ardiendo y haciendo su efecto. Entonces es bien importante el poder estar conscientes, ¿verdad? El poder discernir si algunas de las cosas que nos ocurren son simplemente consecuencia de que hay una situación, hay una ofensa u ofensas que no hemos perdonado, algo con lo que no hemos tratado. Hermano, todos hemos sido ofendidos de alguna forma. Yo creo que aquí, de los que estamos aquí, nadie podemos decir, no, a mí nadie me ha ofendido nunca. Yo creo que todos hemos sido ofendidos. Y déjame le agrego, aquí, aunque no es precisamente el tema, pero creo que tenemos que ser muy conscientes de que nosotros también hemos ofendido a otras personas, simplemente por el hecho de ser humanos, simplemente por el hecho de ser imperfectos, simplemente por el hecho de estar tratando constantemente con otros, ¿verdad? De estar en una relación en la que se pueden desarrollar fricciones. Entonces, en este tipo de situaciones, hermanos, pues se dan las ofensas y se requiere tratar con esto, de modo que las ofensas no lleguen a afectarnos en una situación en la que no estemos listos para perdonar y aquellas ofensas se conviertan en esa toxina, en esas brasas, ¿verdad?, que nos pueden hacer tanto daño. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el Señor? ¿Qué es lo que nos enseña la Escritura? Para esto la Escritura nos enseña, el Señor nos enseña que debemos perdonar a quienes nos han herido, a quienes nos han ofendido, aunque sea injustamente, ¿verdad? Algunas veces podemos decir, es que mi molestia, mi dolor, mi actitud es justificada. Pues a lo mejor sí, ¿verdad? Pero incluso en esa situación somos llamados a perdonar, ¿sí? Justa o injustamente se nos ha herido, somos llamados a perdonar. ¿Sabe por qué? Porque nos hace bien, a nosotros nos beneficia, a nosotros nos bendice, pero lo principal, porque de esa manera agradamos al que primeramente ha perdonado nuestras ofensas. Entonces, bueno, este tema del perdón se requiere porque muchas veces somos heridos, ¿verdad? Algunas personas nos hieren porque piensan que lo merecemos,
¿verdad? O porque lo necesitamos, lo hago por tu bien, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es posible que me haga bien que una persona me ofenda, que me haga un daño? Bueno, hay personas que tienen esta idea. Por ejemplo, alguien que estaciona su carro en un lugar donde el municipio no ha puesto la pintura amarilla, pero la persona que vive ahí siente que la banqueta es de su propiedad, entonces sale con un cuchillo y le rompe la llanta. ¿Por qué me rompió la llanta? Porque usted no debió estacionar su carro frente a mi casa. Él piensa que está haciendo justicia. Créame que hay personas que tienen esa mentalidad, ¿verdad? Entonces es un ejemplo nada más. Mire, eso mismo pudieron haber hecho nuestros papás con nosotros, ¿verdad? A lo mejor nuestros papás fueron muy severos, nuestros papás fueron muy duros, y lo que nos decían después de ponernos los castigos aquellos duros, exagerados, desproporcionados, lo que nos decían era: lo hago por tu bien. Y nada, que lo que estaban haciendo era desahogar su coraje, ¿verdad? En algunos casos no dudo que su intención haya sido corregirnos sinceramente, y sin embargo lo hicieron en algunos casos lo hicieron de manera injusta. Yo no tengo nada contra mi mami, hermanos, pero sí recuerdo que llegó a castigarme de manera injusta, o sea, por algo que yo no había hecho. Inclusive en la escuela, híjole, hermano, los recuerdos vienen a mí en cascada en este momento. En la escuela hicieron una vagancia mis compañeros y me echaron a mí la culpa. Oiga, yo era casi un santo en la escuela, hermano, y me castigaron injustamente, pero ya los perdoné, de veras, en serio que sí. Sucede, ¿no? Sucede. Oiga, hasta en la iglesia. Oiga, permítame, mire, mi suegra era una santa, no porque esté aquí mi esposa, era una santa. Pero las hijas, no sé, las hijas, hermano, la presionaban mucho para que se pintaran las canas, ¿sí? Y la pobre mujer ahí la tenían las hijas y cedía en ocasiones. Entonces una vez va a la iglesia muy recién pintada las canas y ándale que el pastor la pone en disciplina. Qué duro, ¿no? Ok, bueno, ya está la pobre mujer en disciplina, pero ¿qué cree? Que se le olvidó que estaba en disciplina en el siguiente culto y se levantó a dar su testimonio y a dar gracias al Señor, porque era una buena mujer. Entonces el pastor dijo: ¿cómo que está dando testimonio? Si está en disciplina, le doblo la disciplina. Oiga, eso no es correcto. Son cosas que suceden. Son cosas que suceden. Y somos llamados, por eso, ¿no? Somos llamados a no guardar en nuestro corazón, no guardar en nuestro corazón resentimiento que en algún momento inclusive pueda convertirse en odio. Mire, le voy a un caso extremo, acaba de suceder, acaban de quitarle la vida a congresistas, hermanos, del estado de Minnesota. Una persona que creyó que estaba haciendo justicia. Una persona que creyó que lo merecían, que merecían la muerte de estas personas. Ahorita no andan buscando todavía. Es un caso extremo. Sucede. Ok, a veces nos ofenden por eso, ¿verdad? Como a José que lo venden sus hermanos, para que se le quite lo payaso, dijeron, para que se le quite lo presumido. Ellos pensaban que tenían el derecho a hacer justicia y lo ofendieron, lo castigaron. Sucede. Probablemente le ha sucedido a usted. Hermanos amados, luego hay personas que no pueden con sus problemas y los expresan, los proyectan, ofendiendo a otros, ¿verdad? Le comento el caso de Caín, y Abel. Caín no podía ni ver a su hermano y termina quitándole la vida. ¿Qué pasa con Caín? Es un problema. El problema no era Abel. Abel era un buen hombre. El problema era con Caín. O sea, Caín, en lugar de lanzarse contra su hermano, debió haberse puesto a pensar: ¿cómo puedo mejorar yo? ¿Cómo puedo ser una mejor persona? Y no decir: me cae mal mi hermano. Me cae mal mi hermano porque es una buena persona.
¿sí? Entonces, son conflictos internos que traen algunas personas y somos ofendidos. A veces nosotros traemos las broncas y ofendemos a otras personas también. Problemas de personalidad. A veces es nuestra inmadurez como creyentes, ¿verdad? También podemos a ser dominados por esa parte negativa en nosotros, ese yo que no ha sido crucificado, que no ha sido mantenido en la cruz y que actúa en base o movido por la cultura mundana o por los principios de pecado que hay en el corazón y en la vida. Puede suceder. Luego también hay que recordar que no somos más que humanos, y como humanos que somos todos cometemos errores, ¿sí? Esa humanidad nuestra, nosotros lo vemos, por ejemplo, yo no sé si a usted le ha sucedido, pero hay personas que le han sacado muelas sanas. El dentista se equivocó, con todo respeto para los dentistas, que son la mayor parte de ellos muy, muy capaces. O el cirujano. ¿Cuántos conocen personas que les han dejado instrumental? Les han hecho cirugías y les han dejado tijeras, bisturíes, gasas. ¿Se han dado cuenta de esos casos? Son errores. Yo no creo que haya un médico que diga voy a dejar aquí esta gasa para ver qué le pasa al paciente. No creo, hermanos, son errores. O sea, como humanos hay que entender eso, ¿verdad? A veces en su humanidad otra persona nos ofende. A veces lo hacen con intención, otras veces es simplemente es la humanidad, ¿sí? A veces hablamos o actuamos demasiado apresuradamente, tenemos errores de apreciación, tenemos errores de juicio y bueno, hacemos cosas que no debemos hacer. Igual les sucede a otras personas y nosotros somos el objeto de aquellos errores, de aquellas apreciaciones falsas o equivocadas de juicio. Son cosas, hermanos, que pasan, son cosas que pasan en la vida, ¿verdad? Y aquí andamos, y hay que aprender a navegar en esas aguas, ¿sí? Hay ofensas que recibimos de personas que ni conocemos, pero las que nos duelen más son las ofensas de las personas que sí conocemos, ¿verdad? Personas que esperábamos que nos apoyaran en una situación difícil de nuestra vida y ni se dieron por enterados, o se dieron cuenta que estamos pasando por un mal momento, que estábamos en necesidad de apoyo y fingieron demencia. No dijeron nada, no dijeron esta boca es mía. Les pongo un ejemplo, el caso de San Pedro, cuando vienen a arrestar a Jesús. Pedro ya había dicho: Señor, yo no te voy a dejar nunca, ¿verdad? Voy a la muerte inclusive contigo, ¿sí? Pero cuando vinieron a arrestar al Señor, Pedro salió corriendo, le abandona en el momento de más necesidad, le abandona en el momento de crisis. A eso se le llama deslealtad. Y bueno, pues quizá algunos de nosotros hemos experimentado eso. Yo creo que un caso extremo de esta situación es un papá o una mamá que abandona a un hijo. Yo no sé, es una de las cosas que me parecen más dolorosas, ¿sí? Que un hijo sea abandonado por su padre o por su madre. Eso es algo que puede calar muy hondo en el corazón. Yo conozco personas que nunca han podido procesar eso, ¿verdad? Y ahí está todavía, como esa brasa que le decía hace un momento, ahí está todavía la deslealtad. A la traición, hermano, mire, la traición sube unas rayitas más allá de la deslealtad, ¿sí? Es como el caso de Judas. O sea, Pedro corrió, pero Judas se volvió en contra del Señor. Judas actuó como un enemigo de Cristo. Eso es traición, ¿sí?
Conozco una persona que le encargó su casa a otra persona que se la cuidara. Deslealtad habría sido que la persona nunca se hubiera dado una vuelta por donde estaba la casa y la hubieran desmantelado, que el dueño hubiera venido y hubiera visto la casa desmantelada. Oye, ¿qué pasó con la casa? Híjole, hermano, pues mira, pues está desmantelada aquí. Pues no sé quién fue. Pero la traición, hermano, hubiera sido que la persona hubiera vendido la casa, ¿sí? Se le encargaron, entonces dice, bueno, aquí hay una oportunidad y la vende, ¿sí? Entonces, para más o menos hacer la diferencia, ¿no? Alguien que se vuelve en contra de nosotros y nos ha pasado, no solamente nos dio la espalda, pero nos hirió por la espalda. Cosas que pasan, hermano, y son cosas con las que tenemos que aprender a tratar, que tenemos que procesar, que tenemos que digerir y tenemos que aprender a desechar, porque si no se convierten en ese veneno que nos está matando lentamente. Ahora yo quisiera que pensáramos un poquito en Dios, antes de que dijéramos, pobrecito de mí, antes de que digamos, pobrecito de mí, cómo me han ofendido, cómo sufro, cómo me han lastimado, cómo me han golpeado. Antes de eso, pensemos en Dios. Pensemos en todo lo que le hemos ofendido. Pensemos en todos los insultos, las deslealtades y las traiciones que hemos cometido contra nuestro Dios. Y cómo, a pesar de todo ello, en el Señor encontramos perdón en Cristo Jesús. Esta mañana vimos en la escuela dominical la reseña del libro de Jeremías, fascinante, hermano, porque ahí podemos ver qué tan duros y perversos podemos ser los humanos, qué tan indiferentes hacia Dios podemos ser, ¿verdad? Qué tan paciente puede ser el Señor y qué tan grande también puede ser su misericordia y su gracia. Bueno, entonces recibimos una ofensa por un motivo o por otro, y luego que viene después, bueno, nos enojamos, viene la ira, ¿verdad? En el caso de Dios es una ira justa. Es una ira justa porque Él es un Dios santo, que se ha comunicado con nosotros, que nos ha mostrado el camino. Y nosotros deliberadamente muchas veces nos hemos rebelado contra ese Dios santo y hemos hecho todo lo contrario a lo que Él nos indica, solamente porque nos da la gana en muchos casos. Y ahí tenemos a ese Dios santo, ¿verdad? Ofendido, y que dice te he puesto delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Tú has escogido el camino de la muerte, el camino de la prosperidad y el camino de la destrucción. Tú has escogido el camino de la destrucción, ¿verdad? Entonces, en el caso de Dios, ¿qué es un ser perfecto? Su ira es justificada, porque se ha agraviado, se ha insultado y se ha ofendido su justicia, su misericordia, su amor y su paciencia. Y en el caso del hombre, bueno, pues es ese malestar, ese daño que se ha recibido, ¿verdad? Y que se puede manifestar de manera pasiva. ¿Cómo sabemos? Mire, ¿por qué estoy tocando esto? Hermano, porque luego decimos, no, sí, me ofendió, pero no, yo ni lo tomé en cuenta. Pero si le decimos a esa persona, a ver, repite conmigo, bendigo en el nombre del Señor a fulano o a fulana de tal, o sea, la persona que le ofendió, y se le atora aquí. No es cierto que lo perdonó, no es cierto. Pero hay ahí un enojo pasivo, ¿sí? Es un resentimiento de baja intensidad, pero está allí. ¿Sí? Es un ejemplo nada más. Y luego está el enojo agresivo, cuando pues se toman acciones para perjudicar a la otra persona. Se hacen cosas de manera abierta y deliberada para
hacerle mal a la persona. Entonces, mire, está fácil, ¿verdad? Está fácil. Si me cuesta trabajo desearle bien a alguien, orar por alguien o bendecirlo, quiere decir que no ha habido perdón. Ahí está la toxina todavía. Ahí está el veneno todavía haciendo su efecto. O si usted hace cosas en contra de alguien, entonces también esa es una evidencia de que el perdón no se ha dado. Y ahí está, haciéndole mal, ¿verdad? Porque la falta de perdón envenena, emponzoña, corroe. Estoy acordando de algo que decía uno de los personajes del Chavo: la venganza nunca es buena, siempre es mala y envenena. Por eso me estoy sonriendo, porque estaba acordando del filósofo del pueblo. Y así es, hermano. Así es. Así es. Puede ser algo tan terrible, hermano, que la persona que cometió la ofensa es la persona contra quien se tiene el resentimiento. A veces muere, y las personas que están vivas siguen todavía con ese sentimiento contrario, enojoso, iracundo, en contra de aquella persona. Ya ni vive, pero el que vive está todavía, su corazón está siendo atormentado, corroído. Dígame si no es malo esto, hermano. Dígame si no es del infierno. Es que ese tema, hermano, ese asunto puede llegar a controlar la vida de una persona y a dirigir su existencia. El resentimiento y el odio se apoderan de su mente, se apoderan de su corazón. Y claro, una vez afectado su pensamiento y sus emociones, pues está dirigiendo su vida. Yo voy a decir algo aquí porque lo dijo un hermano públicamente, una vez que predicó. Él nos comentaba, si mal no recuerdo, que por 2 años había estado prisionero de una situación de esta, alguien que le había ofendido. 2 años, hermano, es un montón de energía que se toma pensando, dándole vueltas a las cosas, vueltas y vueltas y vueltas. Ahí va la energía que se pueden causar de manera positiva. No. Ahí está aquello acabando, destruyéndolo por adentro. ¿Ve? Dirige la vida, influyendo los pensamientos y las acciones. Solo el perdón cura eso, ¿no? Solamente el perdón lo nulifica, solamente el perdón lo neutraliza. Solamente el perdón. Mire, uno entiende mejor un poco cuando piensa uno en las cosas así, uno entiende un poco mejor la parábola de Cristo, cuando el deudor, la persona que le cobra al deudor, lo echan a la cárcel. Ahí está en la cárcel. Sí, el que no perdonó está en la cárcel, está prisionero de su actitud no perdonadora, está restringido allí, ya no puede avanzar, ya no puede moverse, no puede hacer nada, está prisionero. Solamente el perdón puede abrir la cárcel para que salga. Hay un chavito, sus papás tomaron decisiones que ellos pensaban que estaban bien tomadas. Ellos pensaban que estaban haciendo lo justo y lo correcto, pero estas decisiones tuvieron el efecto de amargar el corazón de este jovencito. Y consumido por esto que le ocurrió, truncó su desarrollo. O sea, en lugar de decir, bueno, esto me dolió mucho,
esto me hizo daño, sí es verdad, pero le voy a dar cierre. Lo voy a dejar atrás porque todavía tengo un futuro por delante. Todavía hay una vida y hay cosas que puedo construir y cosas que puedo hacer con la ayuda del Señor. No, ahí está atorado. Sí. Entonces, qué apta esta figura de la cárcel, de la celda, de la prisión. Pero ¿sabe qué? El perdón es la llave que abre la puerta de la celda para que la persona salga y pueda reanudar su vida. Y hermano, bueno, pues aquí es donde empieza la sanidad. Aquí es donde empiezan a componerse las cosas y Dios nos enseña cómo, ¿verdad? Ya lo leímos en el libro de Miqueas. Yo quise recalcar las palabras clave. Dios nos dice, hermanos, como dijimos, si hay una persona ofendida, insultada, injuriada, agraviada, es Dios por la multitud de pecados que cometemos en contra de Él. Y sin embargo, Él nos muestra el camino de la misericordia. Él nos muestra el camino del borrón y cuenta nueva. Hermano, Él habla de olvidar. Él habla de no retener el enojo. ¿Sí? Él habla de sepultar la iniquidad. Y claro, este lenguaje implica una voluntad y acciones deliberadas de parte del ofendido. Acciones deliberadas. Ese es intencional. Hay una figura, había un rito, hermanos, que está contenido ahí en el libro Levítico. Cada año hay una celebración entre los judíos, el día de la expiación, ¿verdad? En ese día se conseguían 2 machos cabríos. Un macho cabrío se sacrificaba y con su sangre entraba el sumo sacerdote del lugar santísimo y lo rociaba sobre el arca. Sí, el otro macho cabrío lo echaban, hermanos, simbólicamente le cargaban el pecado de todo el pueblo. ¿Sí? Simbólicamente lo echaban a la espalda de aquella bestia y luego lo aventaban al desierto y el macho cabrío salía, hermanos, a perderse y nadie más sabía nada, volvía a saber nada de aquel animal. Sí, pero lo que Dios estaba diciendo era esto: este día yo me olvido de todos los pecados que cometieron el año pasado y se van de entre ustedes, ya no están entre ustedes, no existen entre ustedes, se fueron al desierto. Una forma objetiva, metafórica, pero objetiva, ¿verdad? Esto es lo que hace Dios. Así nos enseña a tratar con las ofensas de los demás. Es que fue muy duro. Pues ¿quiere seguir en la cárcel? ¿Quiere seguir con esa brasa que lo consuma? Es que fue injusto y por eso usted va a sufrir, va a truncar su vida y va a dejar que eso dirija sus acciones hasta el resto de sus días. ¿Quiere seguir prisionero? Es mejor que eche todas esas cosas en el lomo de aquel animal y lo aviente al desierto y se olvide de aquello. Es lo que nos enseña el Señor. El Señor así trata con nuestras ofensas y así trata con nuestros pecados. Amén. Nos enferma aferrarnos a recuerdos enfermizos. Nos enferma. Hubo un tiempo, hermanos, en que los marinos se enfermaban mucho y morían en alta mar. Y no se sabía por qué. Después se dieron cuenta que era por una carencia. Les faltaba comer frutas y verduras. La enfermedad se llama escorbuto. La gente empezaba a desangrarse poco a poco se empezaba a desangrar. Los vasos se reventaban. Las encías, se notaba mucho en las encías. La gente se moría. Muchos de ellos morían por una carencia, porque no tenían vitamina
sé, ha sido ascórbico y mucha gente está sufriendo y muriendo cada día por una carencia, la carencia de perdón, que no perdonan. Amén. Seamos semejantes a aquel que nos perdonó, semejantes en sus virtudes. Mire lo que leímos en Colosenses, ¿sí? Nos dice que nos vistamos del hombre nuevo. Esas cosas son para las personas que no conocen a Cristo. Esas cosas son para los que no están en la fe. Pero ustedes están en Cristo. El acta de los pecados que había sido levantada contra ustedes fue clavada en la cruz. Ustedes están viviendo una vida nueva. Entonces, tratamos en esta vida nueva estas situaciones de otra forma. Y somos invitados a la misericordia, a la benignidad, a la mansedumbre y la paciencia, que son antídotos para todas estas otras actitudes dañinas. Mire, si nos llenamos de lo positivo, no habrá lugar para lo negativo, porque dos cosas no pueden estar a la vez en el mismo espacio. Dios decidió perdonarnos, que el Señor puede ayudarnos también a tomar decisiones en este sentido. Conste, hermano, yo no digo que sea fácil, digo que es necesario y digo que es lo que nos corresponde hacer debido a la vocación, a nuestra vocación como hijos de Dios. Hay que zafarnos con la ayuda del Señor del abrazo, de la cadena, del resentimiento y del odio. Imitemos a nuestro Dios, imitemos a nuestro Rey que nos ha perdonado la inmensidad de ofensas con que le hemos ofendido, en el nombre de Jesús.